Coser. En las distinciones que Yahvé hace de los animales puros e impuros, Deut. 14, se puede ver también esta inclinación a los ritos mágicos. Se podrán comer aquellos animales que tengan la pezuña hendida y que además rumien. Pero Yahvé hace notar que el camello, la liebre y el damán, a pesar de que rumían, no podrán ser comidas, porque no tienen la pezuña hendida, y viceversa, el cerdo, a pesar de que tiene la pezuña hendida, tampoco podrá ser comido porque no rumía. Asimismo, entre los animales que habitan en el agua se pueden comer aquellos que tengan aletas y además escamas, pero si les falta alguna de estas dos cosas, entonces serán inmundos, y no se podrán comer. Y pasa enseguida a prohibir más de 80 aves por inmundas, de las cuales cita por sus nombres a 21. Y termina Yahvé esta sección culinaria, porque lo referente al régimen alimenticio no tiene fin entre los judíos, con las siguientes curiosísimas palabras. No comeréis ninguna bestia muerta. Se la darás al forastero que reside en tu ciudad para que él la coma, o bien se la venderás a un extranjero. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Indudablemente en estas frases hay algo profundamente extraño que podría ser objeto de algunos comentarios, pero que preferiré pasar por alto para no alargarme demasiado. Únicamente diré que, siglos adelante, los judíos iban a experimentar esta curiosa discriminación en carne propia. He aquí el versículo 21 del capítulo 14 del Deuteronomio, que vengo citando. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 82 El rapto de Elías. Así proseguían Elías y Eliseo su camino hablando entre sí, cuando he aquí que un carro de fuego separó al uno del otro. Y ellas fue arrebatado al espacio en un torbellino. 2 Reyes 2:11. Esta intrigante orden, que más bien lo pone a uno en la pista para una receta de alta cocina, ha sido motivo de cientos de comentarios oficiales en el Talmud y traído peregrinas consecuencias. Un judío practicante jamás servirá al mismo tiempo ni tendrá sobre la mesa simultáneamente carnes y alimentos lácticos. Pero no solo eso, sino que usará diferente vajilla para comer unos y otros. Y para que se vea que esto no es ninguna bagatela en la mente de un judío que se precie de ser tal, el mismo ejército de Israel, además de los graves problemas que tiene planteados con la defensa de sus fronteras, tiene el problema de tener siempre dispuestos 2 juegos de vajillas y cubiertos para comer las 2 clases de alimentos. Esta es una de las razones por que muchos judíos practicantes nunca van a comer a hoteles o restaurantes, ya que se verían obligados a comer con vajilla que se ha utilizado indistintamente para los 2 alimentos. Me resisto igualmente a comentar esto, porque supera mi capacidad de comprensión. Aunque, la verdad, no creo que en la mente de Yahvé, cuando dictó la prohibición culinaria a que me refiero, hubiese tantas complicaciones. Estas más bien habrá que achacárselas a los comentaristas que por desgracia se han encargado en todas las religiones de sepultar los mandamientos fundamentales bajo una hojarasca de microleyes intolerables y antipáticas. El Talmud. Y en esto de comentar los comentarios creo que no hay pueblo que supere al pueblo judío. El Talmud, compuesto de la Misná y la Gemara, es una selva infinita de comentarios a la Biblia, hecha por no menos de 2500 sabios hebreos. El que, llevado de un genuino amor a Dios, se lance a estudiar el Talmud para conocer cuál es su voluntad, sufrirá la horrible depresión que uno ha sentido cuando se asoma a aquel mar de preceptos, prohibiciones y triquiñuelas santas. A juzgar por lo que nos dice el Talmud, hay alrededor de 613 mandamientos y la vida se ensombrece de repente cuando uno se siente aprisionado en aquel piélago de tiquismiquis sagrados. Con tal panorama no es extraño que los hasidim y muchos judíos ortodoxos tengan ese aire lúgubre tan característico. Cito al autor judío Hermann Wouk en su libro Este es mi Dios, escrito precisamente para presentar de una manera agradable y a fe judía. Habla de un judío liberado y dice: conserva vagos recuerdos del ambiente que reinaba en casa de sus abuelos, en donde se sentía de una manera muy desagradable el aburrimiento, la singularidad del judaísmo que allí encontraba y que parecía coartar la libertad de movimiento como una bola de hierro al extremo de una cadena. Aquellos viejos estaban inmersos en una red de prohibiciones que no les permitía vivir con sus contemporáneos. Sus costumbres eran de lo más raro y nos molestaban en explicarlas. Le parecía estúpido que no se pudiesen encender cerillas o luces los días de fiesta, que se anduviese con tantos remilgos con los ingredientes de los alimentos en conserva, que se desconfiase con tanto desdén y terquedad, basados en ninguna razón clara, de todos los que vivían de un modo distinto o tenían distintas creencias. Visitaba el piso de sus abuelos a regañadientes y salía a la luz y al sol de la calle con la alegría del que sale de la cárcel.
Si de algo estaba seguro es de que no tenía ni tendría jamás nada que ver con aquel tétrico fantasmón de una cultura muerta. Me he extendido en la cita para que se vea cómo los mismos judíos, aún los practicantes, caen en la cuenta de ese aire asfixiante que el Talmud, con sus 1000 prohibiciones e imposiciones, ha echado sobre toda la vida judía. Por supuesto que H. Wouk se encarga más tarde en su libro de presentar las partes agradables y positivas de su fe, que indudablemente las hay, pero por mucha fe que se tenga no se puede fácilmente vencer esa sensación de asfixia que queda en el alma tras una hora de lectura del Talmud. No una hora sino los segundos que tardé en leer esta breve frase fueron suficientes para que en mi alma se levantasen docenas de preguntas. Un buen judío no debería caminar más de 4 metros descubierto y para colmo de las desgracias del pueblo judío, un anónimo comentarista, a quien Dios perdone, se atrevió a escribir que en el gran Edén el gozo de los justos consistirá en el estudio de la ley en la presencia divina. La han hecho tan complicada que se necesita toda una eternidad para entenderla. Yo, humilde que soy, espero no merecer semejante Edén. Toda esta tétrica concepción del mundo y del más allá, es únicamente el resultado tras el paso de los siglos y el trabajo de los fanáticos, de aquellas minuciosas y crueles leyes con las que Yahvé encadenó al pueblo hebreo. Y desgraciadamente estas cadenas siguen pesando aún sobre los hombros de miles y miles de judíos en todo el mundo que sufrida y calladamente le siguen fieles a Yahvé. Y conste que poco más o menos se puede decir lo mismo de los cristianos fervientes, víctimas de microleyes asfixiantes, y siempre amenazados por la condenación eterna. Hace años escribí que un buen cristiano es un hombre muerto de miedo. El misterio de la sangre. Una última consideración acerca de la gran importancia que Yahvé le concede a la sangre y no solo Yahvé sino todos los otros Elohim que protegían y siguen protegiendo a otros pueblos. En verdad que es extraño que Yahvé no fuese más original en cuanto a los ritos que impuso al pueblo hebreo, y se limitase a repetir las matanzas de animales que ya eran practicadas desde siempre entre los pueblos paganos que existían desde antes del comienzo de la historia de Israel. La palabra hecatombe, que hoy significa catástrofe, originalmente no significaba eso sino que se usaba para designar uno de estos sacrificios de animales a los dioses. Hecatombe viene de 2 palabras griegas que significan 100 bueyes. Y si es extraño que Yahvé no innovase nada en la forma de los sacrificios, conservando para sí el Dios único lo mismo que se hacía para los demás dioses, no es menos extraña en sí la acción de degollar a un buey para aplicar a un dios. No ve uno la relación directa que pueda haber entre matar un animal y agradar a Dios. Lo que sí parece a primera vista es que ese Dios, que pide esa clase de sacrificio, se aplaca de alguna manera o se tranquiliza con el dolor, o con el derramamiento de sangre y ya que no puede ser la humana, en su lugar se hace correr la del animal. Es muy curiosa la frase con que el mismo Yahvé calificaba cada uno de estos sacrificios que él ordenaba para sí. Este holocausto será un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 3 veces repite la misma frase en el capítulo 1, del Levítico. En omnilogía, hay un fenómeno muy extendido que poco a poco ha ido llamando la atención de las autoridades y que, poco a poco, ha ido preocupándolas, aunque al principio no quisieron prestar oídos a los que hablaban del extraño fenómeno. Se trata de que los tripulantes de los ovnis han venido matando cada vez con menos disimulos y en más abundancia, cantidades no pequeñas terrestres de ganado menor y mayor. A veces en algunas granjas han dado muerte de una manera muy característica de buena cantidad de novillos, vacas y toros, sin excluir a ningún tipo de animal doméstico. Estos acontecimientos han tenido lugar en muchas naciones diferentes, tanto de América como de Europa y sobre ellos se han publicado muchos estudios cuidadosamente hechos. Dejando a un lado muchos pormenores acerca de estas misteriosas muertes, quiero únicamente fijarme en 2 circunstancias que tienen que ver con lo que estamos hablando de los sacrificios de Yahvé. La primera circunstancia consiste en que los tripulantes de los ovnis muchas veces han matado gran cantidad de animales, por ejemplo, un rebaño de ovejas en Bolivia, con el solo fin de llevarse una parte de los riñones que en todos los animales era la misma. En otras ocasiones, extraen con meticulosidad de cirujano ciertas vísceras, dejando el resto del animal intacto. En una palabra, con esas matanzas, parece que buscan algo específico en el animal, aunque no sepamos exactamente qué es ya que en unos casos se llevan unos órganos y, en otros diferentes, pero en todos los casos parece que se gozan manipulando las vísceras de los animales y llevándose limpiamente algunas de ellas. Sin embargo, se puede decir que en todas las muertes de animales, hay un común denominador, y este es la falta total de sangre con la que suelen aparecer los animales que han sido víctimas de estas extrañas matanzas.
No importa que se lleven una víscera u otra, lo que siempre se llevan sin excepción es la sangre, haciéndolo además de una manera meticulosa y limpia, de modo que aun en animales de piel blanca o de plumaje extremadamente blanco, conozco el caso de 2 gansos totalmente blancos, nunca se ve ni una sola gota de sangre manchando el plumaje, la piel o el suelo, como si los que la sustrajeron fuesen avaros de ella. No solo eso, sino que hay un caso, muy bien documentado, sucedido en Ohio, Estados Unidos, en el que un ovni persiguió insistentemente a una ambulancia por una carretera e hizo maniobras que indudablemente tenían como fin el que se detuviese, cosa que no llegó a suceder debido en parte al gran miedo de los que conducían, que aceleraron todo lo que pudieron y en parte a la oportuna aparición de otros vehículos. El detalle clave es que la ambulancia iba cargada de sangre humana, y el ovni en varias ocasiones sacó de sus costados unas largas pinzas con las que pretendía levantar la ambulancia. No quiero entrar en discusión acerca de un hecho del cual ya se ha escrito bastante, a pesar de que hay todavía sobre él ideas muy encontradas, siendo el resumen de todo ello que, no sabemos por qué razones, algunos de los llamados extraterrestres se llevan la sangre de muchos animales y por lo que últimamente he podido descubrir, en una región central de México, las brujas como los campesinos llaman a unas raras luces, que a veces se ven por las noches rondando en el aire, les chupan por la noche la sangre a los bebés recién nacidos, apareciendo estos por la mañana desangrados por completo al lado de sus madres, las cuales dan la impresión de estar drogadas, tardando a veces varios días en despertar del todo. Las misteriosas muertes de animales a que nos releamos en este libro no son cosa nueva. El grabador del siglo XV plasmó así en madera lo que Obsecuens escribió en el siglo IV. En el segundo consulado de Quinto Servilio Prisco y en el primero de Espurio Postumio Lavinio, el cielo fue visto arder y en aquel año hubo muchas muertes de hombres y animales. Es curioso que se relacione el ver arder el cielo con las muertes misteriosas. En la actualidad muchas veces ha sucedido que las muertes misteriosas, tanto de animales como de personas, acaecen cuando por y anoche se han visto luces inexplicables en el cielo. Poseo los nombres de los pueblos en donde esto ha sucedido y de las personas que han sido víctimas. Además de que tanto la prensa como las autoridades han tomado cartas en el asunto. Algo por el estilo se puede decir de 3 cazadores canadienses hallados el 17 de noviembre de 1977 con sendas heridas en el cuello y sin gota de sangre, en una solitaria isla del lago Winnipeg, Manitoba. Las noches anteriores había habido gran actividad de ovnis en toda la región. Si uno lee meticulosamente, y con paciencia, el Pentateuco, se extrañará de la importancia que Yahvé concede tanto a las vísceras como a la sangre, a la cual le dedica muchos párrafos especificando lo que tenían que hacer con ella y prohibiéndoles terminantemente beberla de ninguna manera. El sacerdote ungido tomará sangre del novillo y la llevará a la tienda de la reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces ante Yahvé frente al altar del santuario. El sacerdote untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático ante Yahvé en la tienda de reunión y verterá toda la sangre del novillo al pie del altar de los holocaustos. Párrafos como este referentes a la sangre de los animales sacrificados se repiten constantemente en el Levítico. En tiempos pasados, da la impresión de que tanto Yahvé como los Elohim lograron convencer a aquellos pueblos primitivos para que les ofreciesen estos sacrificios de animales. En nuestros tiempos, ante la imposibilidad de convencer a los pueblos actuales que sigan ofreciendo esos sacrificios de los cuales ellos indudablemente sacaban algún beneficio, da la impresión de que ellos mismos hacen directamente los sacrificios buscándose por sí mismos las víctimas en las granjas y reservándose para sí, como antaño, algunas vísceras determinadas y, sobre todo, la sangre de la que parece extraen algún principio vital o alguna energía que hoy, como entonces, les es necesaria para mantener la forma física que adoptan para comunicarse con nosotros o para materializarse en nuestra dimensión. Este papel que juegan las vísceras de los animales, su sangre y su dolor o muerte no solo en el pueblo judío sino en todos los pueblos de la tierra, es algo sumamente interesante que puede que tenga mucha mayor trascendencia de lo que hasta ahora habíamos pensado. Vemos por tanto que Yahvé usó no solo vehículos muy parecidos a los que hoy usan otros extraterrestres, sino que tenía unos gustos específicos que, en el fondo, eran totalmente iguales a los de los otros dioses contemporáneos de él, y a los de los tripulantes de los ovnis de hoy. Y esto es así a pesar de que las autoridades oficiales hasta ahora no hayan querido admitir públicamente estas matanzas de animales a las que nos hemos referido. Después de haber estudiado cuidadosamente el asunto he llegado en resumen a la conclusión de que es indudable que los tripulantes de algunos ovnis son los causantes de la muerte de gran cantidad de animales a los cuales les extraen indefectiblemente la sangre. Yahvé cubrió toda esta carnicería con un manto de sacralidad.
Pero hoy, a la luz de muchos otros hechos, vamos descubriendo el trasfondo de algunas de las acciones de este sospechoso Yahvé. Hay unos curiosos versículos del Génesis en los que ingenua y reveladoramente Yahvé nos declara sus gustos. Fue Abel pastor y Caín labrador. Y al cabo del tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra y se la hizo también Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos. Y agradóse Yahvé de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y la suya.